abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 10, versículos del 6 al 16. Y lo vamos a leer de forma alternada, como cuando se lee el Salmo al inicio del culto. Yo leo el primer versículo, o sea, el versículo 6, y luego la congregación el 7, y luego yo el 8, y así nos vamos y todos nos unimos en el versículo 16. Y tratamos de poner atención a los versículos que están ahí, a lo que nos narran, a lo que nos indican. Y en cuanto terminemos de leer, oramos para que el Señor tome control de este tiempo. Dice así la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad. y a los hijos de Amón pasaron al Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? De los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado, haz tú por nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Todos. Y quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor que por medio de su Espíritu nos muestre lo que hoy nos quiere enseñar por medio de esta palabra. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, porque en cada uno de ellos tú pusiste el querer como el hacer, Señor, de estar aquí, de estar con los hermanos, de estar en el cuerpo de Cristo, de estar aprendiendo de tu palabra. En este momento pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que tu Santo Espíritu nos enseñe por medio de esta palabra qué es lo que nosotros debemos de entender, qué es lo que nosotros debemos adoptar, qué es aquello a lo que debemos poner atención en nuestras vidas, en nuestro entorno, Señor. Enséñanos, Padre, así como tú dijiste que el Espíritu Santo nos enseñaba y nos iba a hacer recordar todo lo que debíamos de hacer. En este momento, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe y el que guíe esta palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este mensaje gira en torno a la pregunta, ¿por qué en ocasiones vivimos en un ciclo negativo de decisiones equivocadas que nos llevan a situaciones complicadas de las cuales luego lamentamos no haber tomado cartas en el asunto y que pudimos haber evitado para haber caído en muchas cosas? ¿Por qué estamos a veces viviendo en ciclos donde no atendemos algo y eso crece, se complica
nos lamentamos y decimos luego por qué. La Biblia nos muestra muy claramente este patrón que es muy característico de las consecuencias que trae el pecado en la vida de, no solamente de personas, sino de naciones enteras, como es el caso de Israel, que lo vemos aquí en este espacio. Entonces, el día de hoy vamos a explorar este ciclo de situaciones que esclavizan a las personas, a las naciones por medio de el pecado. Y nos situamos, según el pasaje que acabamos de leer, en la época de los jueces, el libro de Jueces. Fue una época de particular desorden entre el pueblo de Israel. Perdón. Una característica es lo que dice Jueces 17:6, que no es necesario que lo lean, yo lo voy a leer. Dice: no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la característica que imperaba en el tiempo de los jueces en Israel, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? Así como dice el dicho. Los israelitas se apartaban de Dios, dejaban de servir a Dios, pecaban contra Dios, luego venían enemigos que los esclavizaban, y luego clamaban a Dios, y luego Dios, en su misericordia, levantaba un juez, por eso se llama el libro Jueces, que el juez es una especie de líder, levantaba un juez y ese juez los liberaba de sus enemigos. ¿Sí? Y empezaba de nuevo otra vez el ciclo. Estaban bien un tiempo y luego otra vez volvían a apartarse de Dios, dejaban de servirlo, ¿verdad? Etcétera, y venía otro juez. Y así por eso se da la vida de Gedeón, de Jefté, de Barak, de Sansón, ¿verdad? Que hace un tiempo por ahí veíamos. Y bueno, ese es el contexto que imperaba en el tiempo en el que leemos este pasaje. Y vuelve a ocurrir otra vez lo mismo, ¿sí? Pecado, se apartan de Dios, lo desobedecen, van tras dioses ajenos, se contaminan con los cultos de los dioses ajenos, de los pueblos que los rodeaban, venían sus enemigos y los dominaban y otra vez clamaban a Dios. Y entonces, ahí en Jueces, ahora sí, si me acompañan, Jueces 10, versículo 6, ahí vemos el inicio de nuevo del ciclo otra vez. Los hijos de Israel volvieron a hacer, ¿qué dice ahí? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sirvieron a quién? A los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Tanto fue la abominación en la que cayeron los hijos de Israel, que es bien sabido también por testimonios de la Biblia, que había un culto en el cual exigía sacrificios humanos. Y esos sacrificios humanos eran de niños de recién nacidos, que se entregaban a una hoguera dedicada a alguno de estos dioses, ¿verdad? Que se mencionan aquí. Moloc era uno de esos, ¿verdad? Que le entregaban, le sacrificaban hijos, los pasaban al fuego, así es el término que usa la Biblia. No parece ser muy distinto lo que hoy en día sucede. Todo esto que acabamos de mencionar en la oración es porque estos gobiernos progresistas, así mal llamados progresistas, quieren entregar los niños a Moloc. Prácticamente es equivalente, espiritualmente hablando. Y entonces lo que pasa es que se enciende la ira de Jehová, y Dios los entrega en manos de los filisteos y los hijos de Amón, que son naciones perversas, pecadoras, idólatras, crueles, que dice la palabra en los versículos 7 y 8 y ahí del capítulo que leímos, que los oprimieron y los quebrantaron.
A ver, dice primero, permítanme, 7 y 8. Sí, los cuales, el versículo 8 particularmente dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. Es muy revelador esta palabra, oprimir y quebrantar. La palabra quebrantar viene de una palabra hebrea que significa destrozar y despedazar. Porque eso es lo que hace el enemigo con la vida de un hijo de Dios desobediente. ¿Sí? El diablo, que es el enemigo de nuestras almas, se encarga de destrozar y despedazar. El diablo está destrozando y despedazando las familias. Está destrozando y despedazando el tejido social. Está destrozando y despedazando la identidad de los niños. Está destrozando y despedazando la economía familiar. De eso se encarga. Esa ha sido la misión del diablo. Robar, matar y destruir. Eso es lo que hace, de todas maneras, el pecado. El pecado es el instrumento del diablo para quebrantar y oprimir, para despedazar y destruir. Sin embargo, dice lo que acabamos de leer al inicio de la predicación, dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. En Jueces 10:10 ahí está eso, no es necesario que vayan, pero pues ahí se los doy como referencia. Jueces 10:10 ahí dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Eso sí es bastante revelador. Eso está en Jueces 10, versículo 11 y 12. Ese sí me pueden acompañar, por favor, ahí mismo, es parte de lo que leímos. Dice así: entonces los hijos de Israel, dice que clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos? Versículo 12 también. De los de Sidón, de Amalec, de Maón. Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Dios los había librado anteriormente. Le apago. ¿No? Dios los había librado. Es que está muy alto, ¿no? Sí, creo que sí está un poco alto. Dios los había librado de manos de naciones enemigas anteriormente. O sea, ya habían conocido. El mismo Éxodo nos habla de cómo fueron librados de Egipto, ¿verdad? Y luego tantas otras cosas más que sucedieron después, donde Dios con prodigios y maravillas y poder libró al pueblo de sus enemigos. Sin embargo, ocurre el fenómeno del olvido. Hay un dicho que dice, el pueblo olvida, y los políticos lo usan mucho, ¿verdad? Hacen todo tipo de cosas, todo tipo de maldades y periferias y fraudes y robos, y al otro año ya están poniéndose de candidatos para algo y ya está un tumulto de gente apoyándolos. El pueblo olvida, ¿sí? Y así como olvidan en esos casos, olvidaron cómo Dios los había librado de tantos enemigos. Y el pueblo de Dios también olvida cómo Dios lo ha librado de tantas cosas y los ha colmado de tantas bendiciones. Lo olvida. De cuántas cosas Dios nos ha librado que luego olvidamos. Decimos gracias a Dios y gloria a Dios, pero llega un punto, nos lleva la inercia de la vida y se nos olvida. Ya, se fue. Tenemos que hacer constantemente ejercicios de recordar cuáles son las bendiciones que Dios nos ha otorgado para que ese recuerdo funja como una especie de fuerza que nos una a Dios, que nos haga ser más fieles al Señor. Dice el versículo 13, de ahí de lo que leímos, ¿verdad? Dice, mas vosotros me habéis dejado
y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto dice, ya no os libraré más. Vean lo que dice el versículo 14, que están ahí cerquita, dicen: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Es el hartazgo, ¿verdad?, de Dios. Que los libren sus dioses que ustedes eligieron, los dioses que ustedes decidieron seguir, los dioses a los cuales les presentaron todo tipo de ofrendas e incluso entregaron a sus propios hijos, que esos dioses ahora sean los que los libren. Y así hoy, cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y hacemos cosas que a Dios no le agradan, Dios nos puede en algún momento, para darnos una disciplina, decir: que te libre aquello que escogiste, que te libre tu riqueza por la cual fuiste detrás de ella, que te libre tu trabajo, que te libre tu música que tanto te encantó y fuiste a un concierto en lugar de haber ido a la iglesia o haber hecho esto o lo otro, ¿verdad? Que te libre. Eso escogiste. Que te libren tus ideas equivocadas, que te libren tus pensamientos que crees que son lo correcto, que te libren ellos. Sin embargo, con todo y todo, el pueblo de Israel se arrepintió y se apartó de su pecado. En Jueces 10, 15, 16 está eso. Si me acompañan ahora sí para verlo más detallado, dice: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Fíjense cómo Dios fue movido a misericordia. Dios respondió. Dios en su amor infinito responde al que se arrepiente. Responde al que se aleja del mal. Responde al que se aleja del pecado. Responde al que lo pone en primer lugar a él por encima de lo demás en la vida. Y fue movido a misericordia. Y Dios levantó a un juez, y ese juez fue Jefté. Y Jefté los libró del dominio de los filisteos y de los hijos de Amón. Y el ciclo, pasa el tiempo y el ciclo vuelve a empezar otra vez. Si ustedes leen por ahí, siguen la lectura, más o menos ahí van a encontrar esos elementos. Ahora, aquí tenemos plasmado ese ciclo. Estamos con el Señor, dejamos entrar el pecado, las cosas se complican, desobedecemos a Dios, Dios nos reprende, o Dios nos deja caer así, revolcarnos en nuestro pecado, estamos mal, le pedimos ayuda a Dios, y Dios en su misericordia nos ayuda y nos libra. Y ahí estamos en otro, es como el ciclo de la violencia, ¿verdad?, que le llaman. Empieza la luna de miel otra vez, así le llaman cuando hay una violencia entre pareja, ¿verdad? Cuando se reconcilian, es el tipo de la luna de miel. Y luego el tiempo de la tensión, y luego el tiempo de la violencia, y luego otra vez el tiempo del perdón, y otra vez la luna de miel. Y bueno, es el ciclo que manejan así en el DIF y en esas organizaciones. Se parece un poco a esto, ¿sí? Se parece a cómo Dios está tratando con su pueblo y están envueltos en ese ciclo. Pero bueno, puede venir a nuestra mente el mecanismo de defensa. Y podemos alguien decir: pues yo no estoy tan mal como los hijos de Israel. Yo no le he entregado a nadie, a mis hijos, al dios Moloch, ni he seguido dioses paganos. Yo no he hecho cosas tan malas, no he hecho sacrificios humanos y cosas así abominables. Yo solo soy una persona que vive su vida, ¿verdad?, que trata de salir adelante, ¿verdad? ¿Sí? Viene así ese mecanismo de defensa. Por ejemplo, si nos preguntáramos del 1 al 10, ¿cómo estamos en nuestra relación con Dios y nuestra obediencia con Dios?
probablemente lo que vamos a escoger es como un 8, ¿verdad? Un 6, ¿verdad? Un 7, ¿verdad? Un 5, pero bueno, es la mitad, ¿verdad? O sea, y decimos, pues no estoy tan mal, o no estoy tan bien, pero tampoco tan mal. Y nuestra mente es cómoda y encuentra el equilibrio, ¿verdad? Y se acabó el problema, se acabó la tensión. Pues no estoy tan mal, ¿verdad? No estoy tan mal. No es mi caso, eso que se presenta ahí en la Escritura. Me fallan unos detallitos. Estoy poquito mal, en unas cositas batallo. ¿Sí? En unas cositas, ¿verdad? Que pues no son gran cosa. Hay peligro potencial en las cositas chiquitas. Hay peligro potencial en aquel detallito del que aún no te deshaces, del que aún no renuncias. Finalmente el pecado y el ciclo del mal empieza de poquito. El mal, la maldad nunca entra de tajo, así, ¿verdad? Todos la rechazarían. Entra de poquito, ¿verdad? De pequeñas dosis. Y luego se va avanzando, ¿verdad? Y se va de un nivel, y luego se va a otro nivel, y luego a otro nivel, y por eso estamos en la sociedad ahorita en la que estamos, ¿sí? Y así se van a ir hacia un nivel más arriba, y otro nivel, en función de cuánto la gente tolere y tolere. Entonces, detecta el detallito, detectemos el detallito. Y nos vamos a ir a otro pasaje que nos va a ilustrar este asunto del detallito. Vamos a Primera de Reyes, si me hacen el favor. Capítulo 22. Capítulo 22, versículo 41 al 43. Fíjense, pasó el tiempo, avanzamos en el tiempo, y ahora es el tiempo de los reyes, ya hay reyes en Israel, ya no es el tiempo de los jueces, y vemos este ejemplo de este rey que se llamó Josafat. Sí, ahí en el versículo 41 dice, reinado de Josafat. Primera de Reyes 22, versículos del 41 al 43. Vean qué interesante es lo que se dice sobre Josafat. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciendo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo y eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quien quemaba incienso a ellos. Fíjense qué interesante. Este rey Josafat, la Biblia dice que hacía lo recto ante los ojos de Jehová. Estaba bien, era visto bien por Dios. Era una persona obediente, era una persona devota, era una persona con una buena relación con Dios. Qué bueno que el Señor nos diga, Juan, Alejandro, Beto, Pedro, Luis, José, estás haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, estás haciendo lo recto ante mis ojos, ¿verdad? Que Dios nos diga eso. Gloria a Dios. Qué bueno. Pero ¿qué dice ahí? Ahí en ese mismo versículo, la palabrita clave, con todo y eso, dice, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba en ellos. ¿Qué es un lugar alto? La definición histórica de un lugar alto es, un lugar alto era un altar para un dios pagano que estaba en zonas
de altura, en alguna montaña o colina, ¿sí? Y ahí iban todavía algunos del pueblo y sacrificaban, hacían holocausto y ritual a esos dioses paganos en esos altares de esas alturas. Esos son los lugares altos. Y con todo y que Josafat hizo lo recto ante los ojos de Jehová, los lugares altos no fueron quitados. Entonces, trasladémoslos a nuestra propia vida. ¿Qué es un lugar alto para nosotros? Busca si has dejado algún lugar alto en tu vida que necesitas quitar. No sé que en tu vida tengas estos lugares. Ese hábito al cual todavía no has renunciado puede ser un lugar alto. Ese pecado que minimizas o justificas, te autojustificas, puede ser un lugar alto. Esa práctica que encubres con algún manto de victimismo, de impotencia, es que no puedo, es que me siento muy mal, es que esto me ayuda y no me puedo apartar de él porque este es mi soporte. Ese es un lugar alto de tu vida. Revísalo, no sea que Jehová te diga, has hecho lo bueno delante de mis ojos, pero con todo y eso no has quitado los lugares altos. Y ese hecho tan simple va a traer consecuencias en la vida del reino de Judá. Y va a estar muy interesante lo siguiente que va a venir. Vayan por favor a Segunda de Reyes, capítulo 8. Capítulo 8, versículos 16 al 18. Vean, dice, reinado de Joram, de Judá. Joram es el hijo de Josafat, el que acabamos de leer ahorita. Dice así, vean ahí, versículos del 16 al 18. Dice, en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, había otro Joram que estaba en Israel, que no es el mismo, ¿verdad? Dice, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. Este Joram sí es el hijo de aquel que se dijo y está haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero vean lo que le pasó a este hijo de Josafat. Dice, versículo 18, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Los reyes de Israel eran de lo peor, eran crueles, eran idólatras, eran inmundos, eran inmorales, ¿sí? Y peor aún, la casa de Acab, que fue un rey de Israel, fue de los peores reyes que jamás hubieron existido en Israel. Y una hija de Acab fue la mujer de este rey Joram, hijo de Josafat, el que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Y ahora hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Un hijo desobediente a Dios. ¿Por qué? Porque de una generación buena sale una generación podrida. Sale un hijo desobediente a Dios. ¿Por qué? Porque Josafat tal vez pensó que aquellos lugares altos no tenían importancia. Probablemente Josafat pensó, están lejos. Probablemente Josafat pensó, eso no va a molestar a nadie. Probablemente Josafat pensó, eso no va a crear problemas. Probablemente Josafat pensó, no creo que pase nada.
Tal vez pensó que era muy poquita cosa para crear un problema. Tal vez pensó, ¿para qué me voy a meter en broncas si es muy poquito? Pues ya que existan ahí, ya, no me voy a meter en broncas por tan poquito. Probablemente pensó Josafat. Tal vez pensó que no valía la pena hacer tanto escándalo. Sin embargo, esos lugares altos los veía su hijo. Su hijo veía que su papá, aunque hacía lo recto delante de Jehová, toleraba la existencia de esos lugares altos. El mal entra de poquito. Entonces su hijo Joram siguió el camino de los reyes de Israel, como la casa de Acab, y una hija de Acab fue su mujer, como acabamos de decir, para la ruina de todo el reino. Porque el rey representaba, digamos, también una especie de liderazgo moral y espiritual en la nación, y un rey que no seguía, no hacía lo recto delante de Jehová, anunciaba calamidad. Sin embargo, las cosas no pararon ahí. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos del 25 al 27. Veamos ahí, dice así: en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. O sea, Ocosías es el nieto de Josafat, hijo de Joram. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Y anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. El hijo de Joram sale peor que Joram y por supuesto obviamente que Josafat. 2 generaciones podridas y echadas a perder. Y todavía vemos que Ocosías, su mamá fue Atalía. Esa Atalía era hija de Omri, un rey de Israel, un rey idólatra, desobediente, que no le importaba la ley de Dios. Y peor todavía el asunto. Y anduvo en el camino de la casa de Acab. Anduvo haciendo lo malo delante de Dios. Anduvo empeorando, ¿verdad?, la vida espiritual del pueblo. Otra mala generación. Otra generación mal lograda. Otra generación apartada. Otra generación echada a perder por aquella raíz de esos simples lugares altos que habían quedado ahí como pequeños puntitos, pero que no fueron quitados. Y ahora aquí se refleja, aquí se ve el resultado de una negligencia espiritual por parte de Josafat, aun aunque Josafat, dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces, cuidado con el detallito, busca el detallito. Yo no estoy tan mal, pero cuídate de aquello que todavía te falta, porque otros te van a ver, porque te ven tus hijos, porque te ven tus nietos, porque te oyen tus hijos, te oyen tus nietos, te oye el compañero, te oye el vecino, te oye el quien sea. Ahí estás dando ejemplo implícito de algo que no debería de ser. Cuídate del detalle, de ese detallito que dices que tienes por ahí. Luego, bueno, como decíamos, la madre de Ocosías, pues se había juntado con Joram. Y esta madre, esta mujer Atalía, todavía quiso matar todo el linaje de David. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 11.
versículos del 1 al 3. Dice, Atalía usurpa el trono. Fíjense, esa mujer que era la mamá de Ocosías, ocupó el trono de Judá y era hija de un rey idólatra. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Atalía se encargó de intentar destruir todo el linaje de David, todo el linaje de su hijo y de su esposo. Era el propósito del diablo. ¿De dónde iba a venir el Mesías? De la línea de David. Y se veía ahí la mano del diablo queriendo destruir, queriendo oprimir, queriendo destrozar, queriendo despedazar. Lo mismo que quiere hacer con tu vida hasta el día de hoy. Destruir y despedazar, oprimir, quebrantar. Todo producto de ese detalle tolerado 2 generaciones atrás. Hay una frase de Juan Wesley que dice, lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Y véanlo. Antes era un poquito de inmoralidad ahí en las novelas, en algunas series, un poquito de maldad en la música, ahí un poquito de cositas inapropiadas, series ahí que insinuaban ahí cosas que no debían de ser, pero no eran tan explícitas, y todo el mundo decía, no te azotes, no te claves. Todo el mundo decía, cuando querías apartar a los niños, los niños ni en cuenta, ellos viven su vida. Bueno, ahí están ahora los resultados. Lo que una generación toleró, la siguiente lo abrazó. ¿Sí? Y es el mismo principio que acabamos de explorar en este mensaje con estos pasajes. Para ir concluyendo, una gran situación de maldad nunca llega de tajo, apareciéndose así nada más. Siempre tuvo que haber entrado de a poco, de haber entrado de lo simple, de haber entrado de lo aparentemente inofensivo. Siempre un grado muy alto de maldad siempre entró por un pequeño caballito de Troya hacia alguien o hacia alguna sociedad. La situación imperante del día de hoy, con tanta maldad y perversión, no apareció así nada más. Apareció cuando empezamos a tolerar lo poquito. Con pequeñas cosas que parecían lejanas, que parecían inofensivas, que parecían que no molestaban a nadie, que parecían que no hacían daño. Y así empezó el camino hacia presenciar en nuestros días una maldad infinitamente mayor de las generaciones anteriores. Cuidemos nuestra vida de los lugares altos. Cuidemos nuestra vida de los detalles. Dios probablemente hoy nos diga, has hecho lo correcto delante de mis ojos, pero con todo y todo te falta esto. No lo dejes, quítalo, apártate, remuévelo, porque eso te puede llevar, andando el tiempo, a un problema mucho mayor, como le pasó al pueblo de Israel. Y por haber tolerado algo que parecía inofensivo, después ahí se quedó el ejemplo
y alguien abrazó ese ejemplo y lo pasó a las siguientes generaciones, ¿sí? Y esto no va para, una aplicación inmediata es para aquellos que tienen hijos, para aquellos que tienen nietos, pero no nada más está ahí, está también para todo aquel que es ejemplo de alguien, ¿sí? Para los maestros, ¿verdad? Incluso para personas que conviven con otros, ¿verdad? Que le dan el testimonio a alguien. Para todos ellos es válido este mismo principio. Entonces, cuidémonos del detalle. Qué bueno que digamos, tengo algunos detallillos. Sí, son detallillos. Yo no digo que sean los pecados del mundo, pero esos detallillos, como esos lugares altos que parecían lejanos, pueden crecer si no los quitas. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento por este mensaje. Te damos gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por que tenemos la bendición de tu Santo Espíritu, Señor, viviendo en nosotros. Gracias, Señor, por tantas bendiciones materiales, pero también, sobre todo, bendiciones espirituales, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estamos en el hueco de tu mano y no nos sueltas, Señor. Y Padre, vamos a estar contigo, Señor, en el momento indicado, preservados, aguardados, Señor, para el tiempo de la glorificación. Gracias, Señor, te damos por todo eso, Señor. Y ahora, Padre, te rogamos que esta palabra que oímos, Señor, caiga en terreno fértil en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, puesta por tu Santo Espíritu, se reparta, Señor, como esa semilla que cae en buen fruto de aquella parábola, Señor, del sembrador. Gracias, Señor, te damos, Señor, por ello, Señor. Guíanos, Señor, enséñanos, haz que recordemos todas las veces que nos has ayudado, que no seamos oidores olvidadizos, que no seamos hijos olvidadizos, Señor, de que olvidamos lo que tú hiciste por nosotros, de que olvidamos de que en otro tiempo nos fue mal desobedeciéndote. Haz que en nuestra mente siempre esté presente por tu Santo Espíritu aquello que es bueno, agradable, santo, de buen nombre, Señor, y que delante de ti es glorioso y que puedas decir, has hecho lo recto delante de mis ojos. Pero Padre, Señor, somos hijos redimidos, estamos en el camino, tenemos fallas, Señor, pero no permitas que nos confiemos, Señor, de que esas fallas deben estar ahí por siempre, Señor. Danos, Señor, la fuerza, la sabiduría para detectarlas, la fuerza, Señor, para moverlas, Señor, la valentía para quitarlas, y que nuestro ejemplo sea completamente legítimo para aquellos con quienes convivimos, sean hijos, sean nietos, sean amistades, sean hermanos, sea lo que sea, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, en este momento, Señor. Bendice, Señor, a todas las familias que están en este lugar. Bendice, Señor, a todos los que hacen tu voluntad, Señor. Bendice a aquellos que no pudieron estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos que lleguen a ver, Señor, el video, Señor, en otro momento, Señor, el video en forma digital, Señor. Bendice, Padre, y extiende, Señor, tu reino, Señor, tu voluntad, tu sabiduría, Señor, más allá, Señor, de lo que nosotros podemos alcanzar a ver, Señor. Gracias, Padre, Señor, te damos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.